Bienvenido a nuestro webinar Opta por una residencia permanente en los Estados Unidos a través del programa de EB5, tema que estaremos presentando la noche de hoy. Mi nombre es Carlos Armas, pertenezco al equipo de Globofran y en conjunto a Jorge Partidas, CEO de Globofran, y John Pratt, abogado experto en temas migratorios EB5, estaremos llevando a cabo este seminario web. A continuación, los dejo con Jorge Partidas, director de Globofran. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos los que nos acompañan de distintos países. Primero quiero dar la bienvenida a John, que nos va a acompañar. John, si puedes colocar tu cámara, por favor. Gracias, John. Sé que, por acompañarnos el día de hoy. Los que no conocen a John, John es socio del bufete Kurzban, Tetzeli y Pratt. John es originario de Nicaragua, pero bueno, tiene viviendo acá en Miami, donde yo también estoy, más de 20 años, John. Casi, hasta me da vergüenza y muchas gracias, Jorge. Casi 40 años. Casi 40 años, imagínate tú. El tiempo pasa rápido una vez que llega. Yo también, yo estoy ya llegando a los 20 años acá. Increíble. Pero bueno, quise esta noche invitar a John. John, como estoy diciendo, o sea, los que no conocen el bufete en el que John es socio, yo diría que es uno de los bufetes, es un boutique. O sea, yo lo considero como un boutique, no es un bufete masivo. Hay distintas categorías de bufetes. En la experiencia que nosotros tenemos en Globofran trabajamos con aproximadamente, hemos trabajado con más de 20 bufetes migratorios y hay muchos más, pero hemos tenido experiencia trabajando con muchos. Y yo diría que tienes como tres categorías de abogados migratorios. Tienes una categoría que hace de todo. Después tienes una categoría que no necesariamente tiene un nivel muy alto, pero hace de todo. Y ahí es donde están, yo creo que la mayoría de los abogados. Luego después tienes otros que son grandes y masivos, y también reconocidos, pero masivos. Y después tienes para mí lo que son los boutiques. Y los boutiques posiblemente sean para mí los más sofisticados y los de mayor conocimiento. Porque atienden casos o sea, muy particulares, tienen un conocimiento eh, muy a fondo de los temas legales migratorios. Y John, el bufete Kurzban y Pratt, yo diría que es uno de los principales en Estados Unidos. El hecho de que, o sea, hablando con ustedes hace unas semanas, y no creo que es la primera vez que la Corte Suprema de Estados Unidos les está atendiendo, ustedes van a poder presentar ante la Corte Suprema uno de sus casos, y entiendo que lo han hecho antes, incluso han ganado y han hecho casos importantes. De hecho, entre los socios han desarrollado libros en el mundo de inmigración, y cuando digo libros, puedo decir que son bibliotecas que han salido de conocimiento de los socios del bufete. Y bueno, por eso el tener aquí a John es un honor, y también para ustedes que de repente están escuchando y no están muy involucrados a veces en todos estos temas, es un privilegio, y aprovechemos que tenemos a John hoy para ver todo lo que puedan ustedes ver. Eh, Eventualmente, si desean una cita con John, también podrá ser posible. Tiene un costo las citas con John, por eso yo a veces digo que aprovechen estas reuniones porque les pueden hacer muchas preguntas, pero bueno, ya de ahí en adelante, cuando quieren algo, es profesional, es su trabajo, y obviamente que eso tiene un costo asociado. Lo que hoy quiero tocar un poco de la realidad donde estamos, porque es una realidad donde estamos con el tema de las EB5, y no solamente el tema de las EB5. Hay personas que no saben lo que es una EB5, pero es un programa, y lo coloco un poco acá. Bueno, yo no quiero quedar mucho en Globofran porque mucha de la gente que está acá nos conoce también. Tenemos más de 8 años trabajando con miles de clientes. Yo diría que hemos sacado más de 1000 visas de inversión. Nosotros nos especializamos en el tema de inversiones migratorias, y hablaremos un poco más de eso adelante. No somos abogados migratorios, trabajamos con personas de la calidad de John, y lo que hacemos es estructuramos las inversiones para que las personas puedan lograr. Es más, hoy recibí un mensaje de uno de nuestros clientes, y sé que varias personas, ya tengo otros clientes que me están contactando sobre eso. Un cliente argentino
que entró a una franquicia y hizo un cambio de estatus y ya le aceptaron hoy el cambio de estatus, estando aquí en Estados Unidos. Así que con su visa de turista ya aceptaron el cambio de estatus, le dieron la visa por 2 años, que es la que te dan generalmente cuando haces un cambio de estatus en Estados Unidos, pero suficiente tiempo para después poder hacer las renovaciones, y las renovaciones o las extensiones son algo bastante sencillo. Así que, bueno, es una celebración nuestra poder tener otro caso de éxito que hoy le aprobaron a un cliente, y los argentinos particular que están bastante angustiados. Vamos a desarrollar todo un caso de cómo lo hicieron para presentárselos después a ustedes y vean también cuáles son las alternativas ahora que los consulados también siguen cerrados en Argentina, en Buenos Aires, el consulado de Estados Unidos. Pero bueno, el programa EB5, a los que no conocen, aquí esta es la parte de texto, yo creo que más amplia que va a colocar, pero básicamente es un programa que es administrado por el USCIS, que es el departamento que se maneja todo el tema inmigratorio, y fue creado con el fin de estimular la economía estadounidense a través de creación de empleos e inversión en capital. Entonces, eso es lo que es el programa EB5. Hablaré de otros programas más adelante, pero quiero aprovechar John, porque John es un especialista, pero cuando digo un especialista es el especialista en temas de EB5, y hablaremos un poquito de eso ahora, John. Pero si no me equivoco, John, tú has participado o estabas en el comité de EB5 de la Asociación de Abogados Migratorios en Estados Unidos. O sea, la asociación que reúne a todos los abogados migratorios, que hay más de 15.000 abogados migratorios en Estados Unidos. Bueno, tiene un comité, y ese comité son pocas personas, y hay un comité de EB5 que hay menos personas, y John es uno de los miembros de ese comité. ¿Es correcto, John, lo que estoy diciendo? Sí, es correcto eso. He sido miembro del comité de la Asociación de Abogados de Inmigración en términos de EB5 por los últimos 5 años, y obviamente es un comité un poco selectivo que coge a como más o menos entre 5 a 10 abogados a nivel nacional que tienen suficiente experiencia en temas de EB5 en diferentes funciones de lo que es la práctica de EB5, ¿no? Excelente. Bueno, entonces entremos en materia, y lo que quiero es utilizar, como decía John, te dije, unos 20 minutos, entrar en contenido, porque lo importante es que ustedes puedan hacer preguntas, y les recomiendo que hagan preguntas. Nos pasa en todos los seminarios que no podemos responder todas las preguntas por el tiempo de John. O sea, tiene otro compromiso y estamos limitando un poco también el tiempo, así que las preguntas que vayan llegando de primero serán las preguntas que serán contestadas, y ustedes deben de tener acceso a un panel donde pueden colocar sus preguntas. Les recomiendo que hagan las preguntas, y yo voy a tratar de y te voy a pedir, John, que las respuestas sean muy rápidas también para que podamos hacer la mayor cantidad de preguntas. Pero esa sección viene después que elaboremos la parte de contenido. O sea, bueno, los requisitos para aplicar a un EB5, y te quiero hacer una pregunta porque hablamos de liquidez, fuente de fondos comprobable y tolerancia al riesgo. Y sé que el tema en el caso de EB5, hablemos del caso de EB5 porque sé que el caso de E2, que son visas que también tienen tratados distintos países de Latinoamérica, hablaremos de eso un poco, pero en el caso de EB5, el tema de comprobar las fuentes de los fondos es más exhaustiva que en el caso de las E2, y tú y yo hemos hablado de esto un poco en el pasado. Cuéntame un poco, John, ¿cuál es el proceso, incluso cuando haces un préstamo y tienes que tener garantías, pero las garantías tienes que poder demostrar? Hay una serie de cosas. Hablo un poco en el caso de clientes en Argentina que tienen temas complicados a nivel de poder sacar fondos de su país, y entonces, o sea, hablo un poco por ellos porque sé que es un tema que a muchos de nuestros clientes en Argentina le afecta. Pero cuéntanos un poco cómo es el típico proceso de comprobar la parte de fondos. Correcto. Obviamente, simplemente voy a decir algo, y obviamente tú vas a tocar más. La E2 es una visa temporal, no te da green card. La EB5 te da green card y te da otros derechos que vamos a hablar más tarde. Ok, acerca de la liquidez y dónde vienen los fondos, la inversión, el monto es establecido por ley, y entonces para probar que la persona tiene esos fondos, la ley requiere de que sea dinero no de cuestiones ilícitas, no de crímenes. Entonces, la persona generalmente tiene que corroborar cómo generó la inversión y cómo los fondos se movieron
hasta donde llegan a la inversión en Estados Unidos. Entonces, generalmente la persona tiene que demostrar, ya sea por impuestos personales o impuestos de corporación, y documentar de que la persona es dueño de las corporaciones o cuál es la legalidad, ¿no?, de esas corporaciones que generan el dinero, para poder comprobar cómo se generó. Al mismo tiempo, la persona tiene que comprobar cómo se fue moviendo el dinero. Entonces, obviamente, en Latinoamérica y otros países hay veces quizás las personas generaban el dinero y tenían negocios que eran más basados en efectivo, en el dinero en efectivo, y quizás esas ganancias no se reflejan en impuestos corporativos o impuestos personales, y no se fue acumulando en una cuenta de un banco donde se pueda corroborar. Entonces eso hace un poco la situación un poco difícil, pero uno puede contratar a contadores y otros profesionales para tratar de comprobar de dónde proviene el dinero, obviamente cómo se generó, ya sea por un trabajo, ya sea por negocios que uno tiene, ya sea si es que compré un apartamento y después lo vendí a una ganancia, y entregar la documentación que va comprobando de cómo se fue generando ese dinero, y obviamente después dónde se fue acumulando, en qué cuentas de banco, etcétera, y cómo el dinero se mueve de su país eventualmente a llegar a los Estados Unidos y eventualmente a ser depositado en la compañía que usted va a usar para el vehículo de la EV5, porque tiene que ser invertido en una compañía en Estados Unidos que va a crear esos trabajos. Entonces, eso es algo que tiene que trabajar con el abogado, obviamente, revisando la documentación que existe de generarlo y de cómo se fueron moviendo los fondos. Y esto aplica a todos los países, a México, a Perú, o sea, a todos los países, en Argentina. Una pregunta que me hizo un cliente hace unas semanas atrás, y te quería hacer esa pregunta, es ¿cuánto más atrás tienes que comprobar? Entonces él me decía, yo tengo un apartamento de hace 40 años. Yo compré ese apartamento hace 40 años y no me recuerdo con qué dinero lo compré. O sea, lo hice hace 40 años. Entonces estoy vendiendo un apartamento ahora y, o sea, entonces esa notificación te funciona hasta qué punto, si tienes la venta de ese inmueble, es suficiente o tienes que ir más atrás a cómo generaste los fondos para comprar ese apartamento. Correcto. La ley desgraciadamente no da ningún parámetro en el sentido de qué tan atrás tienes que ir. Lo que tú tienes que comprobar es el dinero que vas a depositar. Entonces, si la persona no lo acumuló por ganancias de empleo, por ejemplo, que lo fue acumulando por años, sino que lo acumula o lo obtiene porque vendió un inmueble que compró hace 40 años. Anteriormente, inmigración era más flexible y no hacía ciertas preguntas. Desafortunadamente, hemos empezado a ver donde inmigración en los últimos años ha empezado a quizás preguntar quién compró la propiedad, cuándo la compró y dónde vino el dinero. Y hemos tenido situaciones y casos donde yo he tenido que trabajar donde sí se fueron más atrás 20, 30 años. De nuevo, la ley no dice cuánto tiempo es. Lo que habría que determinar, obviamente, es quién compró la propiedad, a qué monto se compró, y obviamente quién fue el dueño inicial de esa propiedad, y obviamente si lo están vendiendo. Porque acordémonos una cosa, si es por medio de un inmueble, generalmente las transacciones pasan que la persona vende el inmueble, vende la propiedad y agarra los fondos de esa venta para entonces poder documentar de que tiene el dinero requerido para la EV5, ¿no? Pero pueden haber situaciones, Jorge, donde la persona tiene suficiente dinero por otra fuente. ¿Me explico? Pues quizás lo generó de otras maneras. Pero para contestar tu pregunta directa, ¿qué tan atrás se puede ir? Habría que ver el específico caso, pero la ley no dice ningún periodo de tiempo. ¿Qué se necesita como inversionista? Entonces, yo voy a colocar aquí documentación que muestre su fuente de fondos, un poco lo que hablamos, y sobre eso vamos a hablar. El monto mínimo, y ahora te voy a tomar, y dinero para pagar tarifas de procesamiento, honorarios de abogados, etc. Okay. Sobre esto que está acá, también hablamos. Yo creo que este es un punto importante para
para las personas que están escuchando, porque hay abogados que están procesando los casos de EB5 actualmente y no sé si están entregando toda la información que las personas deben saber. Y entonces, yo quisiera en este momento que tú aclares, hoy estamos a 19 de agosto, ¿no? Sí, 19 de agosto del 2021, porque este seminario va a estar grabado y posiblemente en un mes puede que sea distinto, pero entonces el día de hoy lo que quiero es que tú expliques los montos de inversión. ¿Cuánto es el monto de inversión? Y si cambia, ¿qué pasaría con la persona que invirtió hoy? Si yo hoy invierto 500.000 y en 3 semanas sube a 900.000 o a cualquier monto que sea, mi caso es admitido hoy día. O si yo invertí, porque hay personas que están escuchándonos hoy día que invirtieron 1.000.000 o 900.000 y hoy día ya no es 900.000. Entonces, ¿qué pasa con ese residual? ¿Y qué deberíamos esperar? Correcto. No voy a empezar en el tema de la diferencia de una EB5 directa, quizá lo tocamos más tarde, y una EB5 por medio de un centro regional. Hoy en día, solo se pueden hacer EB5 que son directos, una compañía que va a crear los 10 empleados. El monto que se acepta ahorita y está publicado en la página web de USES o el Servicio de Inmigración, es de que basado en un litigio que ocurrió en California, invalidaron una regulación que había pasado en el 2019 que había subido los montos de $500,000 a 900,000 y de 1,000,000 a 1.8. Ese litigio, en una decisión, determinaron que esa regulación estaba incorrecta. Disculpa que te interrumpa, porque también falta mía. Estamos hablando solamente de B5, los montos de 2 son mucho menores, hablaremos de eso más adelante, no quiero confundir a la gente de que piensen que para hacer un proceso migratorio estos son los montos mínimos que deben ser. Los montos de la E2 son menores, pero estamos hablando ahora es únicamente de B5. Correcto. En este momento, entonces, lo que Inmigración ha aceptado es de que ellos están considerando qué hacer acerca de esa decisión. O sea, pueden apelar, pueden tratar de hacer otras cosas. El Servicio de Inmigración ha tratado de readmitir las regulaciones, pero todavía lo que USIS está publicando es de que los montos que ellos aceptan para meter la I-526, que es el primer paso, en este momento, basado en el área geográfica donde ocurre la inversión, es $500,000 si es en una área geográfica que es rural o tiene subempleo, o 1,000,000 si es en cualquier otra área geográfica. Entonces, en este momento, Inmigración está aceptando aplicaciones de EB5, de trabajos directos, no de centros regionales, donde el monto mínimo puede ser entre $500,000 y 1,000,000, dependiendo de dónde está el área geográfica localizada la compañía. Ok, pero en la EB5, okay, y esto es una pequeña diferencia, bueno, no es una pequeña diferencia, pero es una diferencia importante. El programa de EB5 podías invertir de 2 maneras. Podías invertir a través de lo que se llama un centro regional, que eran posiblemente, si ustedes habían escuchado mucha publicidad de hoteles o proyectos en Latinoamérica o proyectos en Estados Unidos que se estaban mercadeando de EB5, esos estaban todos bajo el programa de centros regionales, que tú colocabas y te devolvían tu dinero en 5 a 7 años, la promesa de devolverte el dinero, y te dan un mínimo retorno y estabas invirtiendo en algún proyecto. Todos esos proyectos eran bajo el concepto de centro regional. La minoría de las inversiones venía a través de otra parte del programa que se llama la EB5 directa, donde tú invertías en proyectos de forma directa que serían manejados por ti o por gerencias que tú tenías, y tienen unas condiciones particulares. Yo diría que el 3% de las inversiones de EB5 venían por EB5 directa. Esa EB5 directa sigue vigente, ¿sabes? Es la que está vigente. Todos los centros regionales en este momento es un poco lo que está en el limbo, pero la inversión directa está. Y sobre la inversión directa te pregunto, ¿eso puede cambiar o el que invierte hoy día 500,000 en EB5 directo va bien y es lo que es? Ok,
basado en lo que es la ley hoy, invertir $500,000 es suficiente. Existe el riesgo o la posibilidad de que el caso que se ganó en la Corte del Distrito sea reversido por una Corte de Apelación. Existe ese riesgo. Entonces, la pregunta que queda de interrogante es, ¿qué pasa si eso pasa? ¿Van a incrementar el monto a los 900 o el 500 es suficiente? Hay una escuela de pensamiento que requiere que tú calificas al momento de meterla. Y mientras que tú califiques al momento de meterla, es suficiente cumplir todos mis requerimientos. Entonces, hay soporte para tomar y determinar de que si yo invierto hoy en día y ese es el monto que basado en ese caso se acepta, estoy bien. Obviamente puede existir un riesgo de que en un futuro la Corte de Apelación invalide eso o que en ese litigio se determine que el gobierno puede reestructurar existe un riesgo. Y si el riesgo es 1% o 100%, no puedo decir cuál es el riesgo, pero existe un riesgo de que digan en algún día subió a 900. De nuevo, hay suficiente precedente de que ese riesgo no es factible o no debería de ser porque yo califiqué al momento de meterla. Pero obviamente esa es una conversación que van a tener que hablar con su abogado al momento de someterla, pero hoy en día todavía, en mi opinión, sí, hacer la inversión de 500,000 es aceptable, entendiendo de que puede haber un riesgo que incrementa el monto. Y dado el caso, ustedes también pueden, ¿sabes? Si hiciste 500,000, ustedes después eventualmente pueden defender ese caso y justificar que son 500,000. Eso es lo que ustedes hacen, básicamente. Correcto, correcto. Ahora, hay algo importante que hay que decir, obviamente, en el caso de directos, una de la razón principal por qué el 3% de los casos de EB5 eran directos es porque el caso directo sí requiere que la compañía vaya a crear 10 trabajos a tiempo completo de trabajadores. Entonces, la compañía sí tiene que documentar que basado en la inversión del inversionista, ya sea el $500,000 o el millón, dependiendo en el área geográfica, que esa inversión de capital llegó a la creación de 10 trabajos a tiempo completo. Entonces, obviamente, siempre tiene que haber más o menos algo de relación entre el capital y los trabajos creados. Claro, claro. Entonces, ya es digamos, la inversión subyacente que es importante que cumpla con esas condiciones. Entonces, correcto. De acuerdo, perfecto. Vamos a movernos un poco en lo que son costos estimados y las etapas. ¿Sabes? Las etapas de alguien que está manejando un proceso de 5. No me quiero entrar mucho en la parte técnica, sino más que todo, y van a ver aquí algunas fichas, algunos nombres, etcétera. No es para confundir, simplemente que nos digas rápidamente, John, qué significan y los tiempos estimados sobre esto. Entonces, vamos con la primera etapa. ¿Qué se busca en esta primera etapa? En la primera etapa, básicamente, que es la aplicación que se llama I-526, es donde el inversionista comprueba de dónde sacó su dinero, de mi trabajo, de ser director de un banco, cómo se movió el dinero de mi cuenta de banco en Buenos Aires a la cuenta de banco de la compañía en Estados Unidos. Entonces se comprueba de dónde viene el dinero, de quién es el dinero, obviamente, y también tiene que presentar un plan de negocio, etcétera, acerca del negocio. ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo va a crear los trabajos? ¿Cuáles son los servicios o productos que vende? O sea, ¿qué tan viable es este negocio? Y entonces esa aplicación se mete a inmigración. El costo inicial de la solicitud es $3,675, pero hay costos adicionales también, obviamente, con los abogados, etcétera. Especialmente en la EB5 directo, tiene que quizás haber un abogado corporativo que haga una corporación o está comprando acciones en un negocio. O sea, hay otros ciertos costos que tiene que estar consciente, pero esa primera etapa básicamente es para verificar el negocio, la creación de trabajo y el dinero de inversión del inversionista. Y a veces, porque la E2, que después veremos un poco, sí obliga que tú seas por lo menos el 50% dueño del negocio, pero en la EB5 directa
no necesariamente. Correcto. En la EB5 lo que requiere es de que tenga un rol de ejecutivo en la compañía, pero no tienes que ser ni un accionista mayoritario, ni tener control de la entidad, y obviamente simplemente tienes que tener algunas funciones de ejecutivo o supervisor en tomar ciertas decisiones de la compañía, pero puedes tener un porcentaje menor. Déjame hacer una cuestión y quizás lo vas a tocar más tarde. Los tiempos de la I-526, la I-526 fluctúan bastante y hay veces puede tomar un par de años para que se la aprueben. Muchas personas que hacen inversiones directas por eso cogen una E2 primero para poder estar aquí, vivir aquí, manejar el negocio, porque la I-526 puede tomar un par de años. En la página web de UCIS te dicen cuántos son el tiempo de procesamiento de una I-526, pero para que eventualmente conseguir la residencia o la green card, la I-526 tiene que estar aprobada. Meter la I-526 no te da derecho a vivir en Estados Unidos. Tienes que tener otro estatus, ya sea E2 o otro estatus. Hasta una vez que te la aprueban, entonces puedes seguir a los otros pasos, ¿no? Y aquí la pregunta del millón es, si yo hago una inversión en una E2, ¿puedo yo después aumentar ese tamaño de inversión y justificar toda esa inversión para la EB5? ¿Sabes? Aun cuando ya usé esa inversión para la E2. Sí, hay situaciones donde eso lo que tienes que tener cuidado es la inversión adicional que estás haciendo, porque hay compañías que hacen es un concepto en inglés, quizás lo saben en español, que se llama retained earnings, donde las compañías van quedándose con el dinero. Eso generalmente no es aceptable como la inversión del monto adicional, pero si hay una distribución al dueño y el dueño va acumulando su dinero, lo va acumulando por otro lado, ponte a pensar que haga una inversión inicial de la E2 de 150,000 y después incrementa esa inversión al $500,000 al momento de hacer la inversión adicional. Sí, hay que tener cautela, hay que ver cuál es la ley en ese momento de cuánto es el monto mínimo. Pero hay personas, para contestar tu pregunta, Jorge, que vienen, abren su compañía con E2, hacen que crezca la compañía y después invierten más capital. Pero acordémonos que al llegar a subir el capital, el $500,000, etcétera, tiene que haber una conexión con los 10 trabajos. Entonces también hay que no solo poner el capital adicional, sino que hay que unirlo a cómo esa capital adicional va creando trabajo. Perfecto, perfecto. Está súper claro. La segunda etapa. Ok, la segunda etapa puede tomar dos fases. Una fase es si la persona está aquí, digamos, con una E2, puede entonces aplicar, al momento que la I-526 se la aprueban, él puede aplicar a hacer un cambio de estatus que se mete con la aplicación I-485. Hay ciertos costos también con el gobierno, tarifas de las aplicaciones diferentes, que es más o menos $1,140 para menores de 14 años, los familiares, los hijos, digamos. Son unos montos un poco menos, de 750, etcétera, pero también hay que siempre ver al momento de meter las aplicaciones, las tarifas de inmigración pueden cambiar, entonces siempre hay que chequear con un abogado. Pero si usted está aquí en Estados Unidos con una visa legal, ya sea de estudiante o de E2, puede meter el ajuste de estatus acá y puede aplicar para un permiso de trabajo, un permiso de viaje, y quedarse en el país o tener el derecho para permanecer en el país hasta que deciden la segunda etapa, que es la I-485. Hay personas que no tienen visa para estar viviendo aquí en este país y están haciendo la EB5, pero tienen visa de turista y viven en otros países. Entonces esas personas completan esa segunda etapa en el consulado americano en su país y al finalizar esa etapa entran como residentes de Estados Unidos. Perfecto, perfecto. Y acá, bueno, la tercera. La tercera etapa es, al entrar a Estados Unidos, recibir residencia, pero es una residencia condicional, 2 años. ¿Qué condiciones tiene esa residencia? Tengo que comprobar que sigo con mi inversión, no he quitado el dinero, la compañía no ha quebrado y creó los 10 trabajos. 2 años después que tengo esa residencia, 90 días antes del segundo aniversario de la residencia, tengo que meter una aplicación que se llama la I-829, la tercera parte, donde inmigración va a verificar que el plan que se les dijo inicialmente se cumplió. Sí hice la inversión,
sí creo los 10 trabajos, sí efectivamente vendí los productos o servicios que dije que iba a hacer. Una cosa muy crítica que hay que hacer entre la I-526, la creación del negocio, y la I-829, es que en la EB5 de negocios directos, como yo tengo que ir a emplear a 10, o mi compañía tiene que contratar a 10 empleados, cuando un empleado en Estados Unidos busca trabajo, tiene que llenar un formulario que se llama la I-9. Ese formulario comprueba que la persona está legal para trabajar. Esto es algo extremadamente técnico en la EB5, pero de directo, pero lo voy a mencionar porque hay un programa que se llama, que es por medio del Estado, donde ellos verifican que la persona está legal. Si usted no usa ese sistema, al momento de meter la I-829, se puede haber dado cuenta que la empresa empleó personas que no tenían papeles legítimos. Inmigración puede decir que esos trabajadores no cuentan. Entonces, es mejor, obviamente, de nuevo, trabajar con un abogado para establecer que todos los parámetros están satisfechos al momento de meter la tercera parte de la I-829. Si la I-829 es aprobada, entonces le remueven las condiciones de la residencia y ya queda con una residencia de por vida. Y después de que la I-829 está aprobada, entonces la persona puede aplicar y obtener la ciudadanía americana. Perfecto. Disculpen a todos, sé que esta es una parte técnica pesada, pero importante, y por eso quisimos hablarles para que entiendan un poco la secuencia de las planillas y lo que se requiere y lo que consiste. Veamos ahora un poco, quiero ir un poco sobre lo que son lo que es la diferencia entre la visa D2 y la visa B5, y esto voy a hacerlo yo muy rápido. ¿Aplica a todos los países? No, la visa D2 solamente a ciertos países que tienen acuerdos bilaterales con Estados Unidos. Latinoamérica, tenemos Argentina, Chile, Colombia, México. Entiendo que antes, refréscame aquí otros. Ecuador lo tuvo por un tiempo. Ecuador y Bolivia se los quitaron, eliminaron esos tratados, pero no están. Ahorita estuve con Honduras, está metido dentro del tratado, pero no son todos los países. Entonces, Brasil no está, Venezuela no está, o sea, hay muchos países que no están dentro de este tratado. Ecuador no está, Perú no está. Entonces, pero si ustedes son de esos países y tienen otro pasaporte que sí cumpla con el tratado, ustedes pueden aplicar a la visa 2. Entonces, yo soy peruano, tengo un pasaporte italiano, perfectamente puedo aplicar a la visa 2. Déjame tocar un punto ahí también, perdona Jorge. Hay situaciones donde yo soy peruano, yo soy el que hice todos los negocios, pero mi esposa es peruana y alemana. Entonces, a mi esposa le puedo regalar el dinero o ella lo generó porque estamos casados, y la inversión también en una E2 puede venir por el cónyuge, ¿no? Correcto, correcto. El monto mínimo de inversión, no, la visa 2 no lo dice, pero lo que nosotros hemos visto es que debería arrancar en 150.000, pero eso es lo que hemos visto en ciertos consulados. De hecho, en el consulado en Buenos Aires lo vemos, los montos están ahí un poco más altos, y depende del consulado también. Lo que estamos en la B5, un poco lo que estamos hablando, que estamos en un poco de limbo. Condición obligatoria, debes de ser dueño por lo menos el 50% del negocio, y la creación de empleos que estaba hablando John. ¿Califica la compra de inmuebles? No, o sea, no necesariamente, no es una inversión en que tenga un departamento de $500,000 y con eso me dan la B5, no, eso no te da las condiciones, tienes que cumplir las condiciones iguales en la E2. Debo trabajar el negocio, tienes que tener un rol más gerencial en la E2 que en la B5, pero bueno, yo creo que hay una parte técnica ahí que después se puede ver. Aprobado por UCIS, en el caso de la E2 es una actividad comercial. Tiempo aproximadamente a ser aprobada, es lo que decía John de los tiempos. La E2 puede salir en 90 días, 60, 90 días te pueden estar dando una E2. En el caso de la EB5, vamos a poner un número que podría ser 24 meses aproximadamente. Entonces, los tiempos, mucha gente entra con la E2 y si desea, después pasa a la EB5. Puedo trabajar en otro proyecto, depende. La relación de la persona que aplica la E2 no puede emplearse, pero el cónyuge sí puede emplearse. O sea, le da un permiso de trabajo y con eso puede trabajar. En la B5, sí, una vez que sea residente, los dos tienen permiso de trabajo. Aquí estoy pasando rápido por horas del tiempo, pero si hay algo me estoy equivocando, me corriges, John.
qué tipo de negocios puedo invertir en actividades comerciales, y lo que estábamos hablando antes, inversión directa o centro regional, en este momento es más una inversión directa. Lleva la residencia, no, en el caso de la B5 sí. Lo que vemos muchos clientes nuestros es que entran con la E2 y después crean otros cambios de estatus. De hecho, tenemos un seminario que los invito a que vean en nuestra página de globofran.com. En la parte de videos hay uno donde tenemos un testimonial de 3 clientes que explican su experiencia, y uno de ellos hizo el cambio de la E2 a través de una estrategia que hizo, y ahí pueden ver un caso. Toda la familia está cubierta. George, perdona que te interrumpa. A todas las personas que están viendo el evento en el chat, le vamos a colocar el enlace para que puedan ir y visualizar ese contenido. Ok, gracias, Carlos. Entonces, sí, los hijos menores de 21 años, la duración de la visa, 1 a 5 años, dependiendo. O sea, y dependiendo de los países, los mexicanos se la dan 4 años, los argentinos se la pueden dar por 5 años, italianos a 5 años. Si haces el cambio de estatus acá en Estados Unidos, te la dan 2 años. Entonces, todo dependerá, ¿no? Dependerá de dónde estás. El costo legal aproximado, bueno, aquí yo pongo lo que más o menos pueden ser costos que están rondando en la parte legal. Y tengo que invertir todo una vez. En principio, tienes que hacer ya ciertas inversiones sobre el proyecto. Sí tienes que demostrar que tienes una cuenta con los fondos para poder mostrar esta visa, ¿no? ¿Ok? Y bueno, todo lo que estamos hablando del origen de fondos. Voy con los beneficios de la visa EB5. O sea, voy aquí enumerándolos de una forma rápida, pero básicamente lo que tienes dentro de tu experiencia, John, viendo también muchos tipos de visa, ¿cuál sería para ti el principal beneficio que te otorga la B5 que te lleva a la Green Card, ¿no? Correcto. Lo principal es obviamente que la persona adquiere la residencia permanente, o lo que le llamamos el Green Card. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo el Green Card y puedo removerlo, porque acordémonos que tengo que meter ese 829 2 años después y remover esas condiciones. Pero una vez que adquiero la residencia permanente sin condiciones, yo puedo vivir el resto de mi vida en este país y puedo adquirir ciudadanía. Y una vez que adquiera ciudadanía, puedo vivir el resto de mi vida en este país. Entonces, obviamente, ese le da acceso a trabajar donde quiera, vivir como quiera, vivir afuera si tengo que vivir afuera, y si tengo que regresar a Estados Unidos es agarrar un avión nada más, porque no pierdo, la ciudadanía no se pierde. Acordémonos que anteriormente tú dijiste que la E2 cubre hasta que los hijos tengan 21 años, entonces si no lo convierten en una EB5 o algo, una vez que los hijos empiezan a cumplir 21 años, empiezan a perder esa visa por medio del padre. La otra cuestión es obviamente que si el negocio quiebra antes, cuando uno está en E2, entonces puede haber un problema con la visa E2, mientras que una vez que yo ya soy residente sin condiciones, yo no, si quiebra mi negocio o lo vendo o hago lo que sea, yo obviamente ya soy residente sin condiciones y me da ese derecho a aplicar 5 años después, 5 años después de la primera residencia, aplicar a ser ciudadano, y siendo ciudadano estoy afuera de las leyes de inmigración técnicamente. Perfecto. Y creo que sacaste un buen punto hacia lo que nosotros hacemos cuando hablaste de los negocios. Nosotros tenemos, y rápidamente, porque voy a estar después en la fase de preguntas, lo que nosotros ofrecemos en GloboFran son 3 tipos de soluciones. Una solución que está alrededor de la B5, y podemos estructurar oportunidades de negocio para que ustedes puedan hacer inversiones directas que puedan funcionarles para la B5. Y obviamente todo esto y con cada una de nuestras soluciones hemos empaquetado la parte legal también para que tenga sentido con el tema de negocio y el tema legal. Luego, en el tema de Globo Franchise, son oportunidades de inversión donde Globo Franchise y Globo Plan B están diseñados alrededor de la visa 2. Entonces, lo que hacemos ahí es que buscamos y creamos oportunidades de negocio, en el caso de Globo Franchise, que se acomoden al perfil de cada uno de los clientes que vienen con nosotros. Entonces, nosotros diseñamos todo un perfil, tenemos sesiones de trabajo con nuestros clientes, entendemos dónde quieren vivir, cuánto dinero pueden invertir, cuál ha sido su experiencia, habilidades, aptitudes. Nos reunimos generalmente con las parejas para ver cómo es el proceso, cuál es el proyecto de vida,
cuánto dinero necesitan, porque también lo vemos con el tema de los hijos. Entonces, buscamos oportunidades que tengan sentido al perfil de cada uno de nuestros clientes. Tenemos un portafolio de más de 500 negocios de franquicia en más de 20 industrias y lo que buscamos es que tenga entonces sentido. Y lo que decías, ¿y por qué usamos franquicias? Porque la franquicia es un instrumento que está probado y lo que decía, no podemos poner en riesgo la visa ni el futuro de las familias que se nos acercan a nosotros. Por eso no vendemos negocios independientes y no nos metemos a ver cómo desarrollamos un negocio de cero de una idea que traiga a alguien de afuera. O sea, eso lo vemos como de muy alto riesgo y está bien si estás en tu país y estás creando un negocio, pero cuando vienes también con un propósito migratorio, para nosotros es muy importante que el nivel de riesgo sea lo más bajo. Entonces presentamos negocios muchas veces que son franquicias que tienen más de 50 unidades, que tienen más de 10 años operando, que tienen procesos claros, donde los clientes entran y generan un proceso y obviamente con eso pueden tener un resultado positivo. Y si al cabo de algunos años, la mayoría de nuestros clientes de hecho se quedan con los negocios, pero hay otros que pueden que los vendan. Entonces la franquicia es un negocio, lo venden y ya pueden empezar a crear otras actividades, pero ya nos quitamos el riesgo de la visa y del negocio subyacente que estaba. Y muchas veces esto representa el patrimonio de las familias que se nos acercan y es muy importante que ese patrimonio no esté en riesgo. Entonces, y en el caso de Plan B, son soluciones más diseñadas también a personas que quieren montar un Plan B donde no quieren trabajar el día a día en el negocio, sino quieren un rol más gerencial, donde lo que hay es un grupo que opera el día a día. Hay personas que incluso se quedan en sus países y todavía no están listas para emigrar. Entonces, bueno, en ese sentido, también es una solución que se puede hacer. ¿Okay? Yo voy a iniciar con la sesión de preguntas también, John, y de nuevo soy consciente del tiempo, así que yo, como te dije, mi intención es que lo hagamos sobre la hora. Ok. Aquí Gustavo me pregunta, ¿cómo podés aplicar a una EB5 si te están pidiendo 500 o $1 millón dependiendo si la inversión es en TEA? Entonces, si lo que quiere entender Gustavo es la diferencia entre 500 y 1 millón y TEA. Sí, básicamente lo que es considerado TEA o TEA es donde está localizada la compañía. Hay áreas rurales que tienen que ver con la población, que generalmente es afuera de las ciudades, o hay áreas de las ciudades donde hay subempleo, hay áreas más deprimidas en la ciudad. Por ejemplo, en el área de Miami quizás son las áreas más pobres de la ciudad, pero depende. Porque lo que cambió también el litigio que hubo es que cambió quién llega a designar el área de TEA. Históricamente eran el Estado y habían diferentes maneras de combinarla. Entonces habría que determinar obviamente y estudiar dónde usted va a localizar ese negocio para poder determinar si es $medio millón o $1 millón basado en su empleo. Entonces, pero una vez, para entender la parte práctica de esto, llega alguien y dice, yo quiero montar, vamos a poner una franquicia, quiero montar una franquicia de un concepto, etcétera. Me siento con Globofran, me siento con John. O sea, John, tú determinas y presentas cuáles son las zonas para decir, mira, en esta zona se puede. Correcto, uno puede determinar, ok, voy a empezar con mi restaurante y queda en Miami Beach o en el centro de downtown. Ahí tú puedes determinar, bueno, esa zona es de $1 millón, no de $medio millón. Ok, perfecto. Me pregunta Jacobo si se puede financiar el monto de inversión. Depende. El monto mínimo para la EB5 obviamente tiene que proveer de la persona. Nosotros y mi firma estuvo envuelto en un litigio donde inmigración quería ver que si hacía un préstamo, que el préstamo tenía que tener colateral de suficiente bienes del inversionista para que le dieran la inversión. Eventualmente nosotros le ganamos ese litigio a inmigración diciendo que no. La realidad que pasa en el mercado, obviamente, que es muy difícil hacer un préstamo de $500,000 sin colateral, o sea, sin un backup, pero si le ponen colateral del tío, del hermano, de quien sea, mientras que el préstamo viene de un banco o una institución financiera legítima y fue un buen préstamo, sí puede usar
ciertos préstamos. El problema ha existido donde vienen préstamos de no entidades comerciales, por ejemplo, de ciertos clientes que tengo en Asia, donde viene supuestamente de un individuo. Y Inmigración empieza a preguntar, ¿y quién es ese individuo y de dónde sacó el dinero el individuo que le dio el $500,000? Porque obviamente lo que Inmigración quiere prevenir es que Pablo Escobar le haga un préstamo a alguien y que ese alguien use ese monto para hacer la inversión. Entonces, si viene de un banco reconocido, no va a haber ningún problema. Si viene de un individuo o una compañía privada, Inmigración puede preguntar cómo esa entidad o esa persona generó ese dinero, pero sí puede haber facilidades de hacer un préstamo. Perfecto. Sí, yo creo que esto lo respondimos, pero igual, si Alejandra pregunta si yo ya adquirí una propiedad en Estados Unidos, ¿esto ayuda a conseguir la visa B5? Bueno, yo no tanto la inversión, pero me han preguntado a veces, ¿me da algún tipo de beneficio o de mejor estatus cuando yo hago una aplicación y ya yo tengo una propiedad aquí en Estados Unidos? La respuesta es no, o sea, no es un factor, depende, excepto de que si es una propiedad comercial, quizá, porque ganó dinero de esa. Si fue una propiedad donde ganabas renta, por ejemplo, quizás porque puedes documentar de que generaste cierto dinero por ahí, pero simplemente ser dueño de una propiedad donde vives o usas como vacaciones, etcétera, no es un factor que tiene que ver con obtener la visa por medio de EB5 de Green Card y generalmente no por otras visas, ¿no? Okay. ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno para apelar la medida en la Corte de Apelación? Hacen esa pregunta. Generalmente son 30 días desde la apelación. No sé si la han apelado para hacerte en este caso, la van a apelar. Lo que sí sé es de que el secretario trató de reafirmar la regulación y expertos, incluyendo yo, pensamos que él no puede hacer eso. Lo que van a tener que hacer es volver a publicarla y hacer un periodo de comentario. Entonces, yo sinceramente creo que la regulación va a ser inválida por la Corte de Apelación, pero hay que ver, o sea, la Corte determina. O sea, ¿y qué futuro ves tú entonces con el programa? O sea, viendo todo lo que está pasando, ¿cuál es tu posición y tu predicción del programa? Acordémonos que no hemos tocado el punto del centro regional. El centro regional todavía está en suspensión, digamos. Yo creo que sí lo van a reafirmar eventualmente, si Dios quiere. Estamos todos esperando eso. Pero yo sí creo que eventualmente el Servicio de Migración va a subir los montos. Yo creo que eso eventualmente va a llegar a pasar. También el centro en lo que es inversiones directas, porque esta regulación vino desde una administración desde Obama y yo creo que eventualmente sí lo van a subir de una manera u otra, pero creo que eventualmente van a tener que poner las regulaciones y lo más probable, en mi opinión, es que mientras eso pase, esté el monto a $500,000 y $1,000,000. Okay. ¿Y cuánto tiempo crees tú que puede pasar esto? ¿Sabes? Nos podemos quedar en este vaivén. Imposible determinar, porque si ellos apelan a la Corte de Apelación, una apelación en Corte Federal puede tomar un par de años. Un par de años. Un par de años. Entonces, podríamos estar en un limbo por 2 años. De nuevo, yo creo que, para serte sincero, de que lo más probable, ok, déjeme explicar algo. La administración de Trump trató de establecer otras regulaciones que no eran EB5 y todas las cortes que han visto esas regulaciones las han eliminado porque cómo pusieron esas regulaciones, las cortes han determinado que no fue de una manera correcta. Pusieron la regulación de EB5 de la misma manera, entonces las probabilidades de que ellos pierdan en la Corte de Apelación, en mi opinión, son muy grandes y van a tener que volver a reempezar con la regulación. Pero si ellos la quieren apelar, entonces tienen el derecho a apelarla. Hoy en día no sé si la han apelado y para serte sincero, no me acuerdo exactamente, creo que fue junio 22, creo que tienen hasta agosto 22 para hacer la apelación. Habría que determinar si apelaron o no. Y si el gobierno no apela, se quedó en este monto. Increíble. Ok,
Marcelo hace una pregunta de si 500.000 sirven para crear una rentabilidad suficiente para 10 empleos más la ganancia para el inversor que permita vivir en Estados Unidos. Marcelo, después si quieres comentar, o sea, nosotros manejamos algunos proyectos que manejan un número de empleos directos y en volumen. Generalmente lo puedes ver, o sea, cuando nosotros hacemos Globo Franchise, que es donde trabajas directo, yo diría que el 5% de nuestros clientes que entran en esos proyectos entran en la parte de alimentos. La realidad es que nosotros nos gusta más posicionar a nuestros clientes en otro tipo de negocios más de servicio, no necesariamente en la parte de alimentos. Pero en la parte de B5, cuando son ya, digamos, más inversiones pasivas que tienen que cumplir con las condiciones, sí vemos negocios de restaurante que pueden ser interesantes en el mundo de franquicias, que pueden generar el número de empleos necesarios y generar una rentabilidad. Aníbal pregunta si Ecuador no está dentro de la EB5, perdón, no está dentro de la E2, sí puede calificar a la EB5. Sí, en la EB5 es para todos los países del mundo, no hay restricción de qué país o no país. Los únicos países que tienen más demora son países que están suscritos, hay muchos inversionistas, generalmente estamos hablando de China, Vietnam y la India. Latinoamérica no hay, los números de inversionistas en EB5 no son suficientemente grandes para crear ningún problema y obviamente sí pueden invertir en la EB5. Y otra pregunta, ¿sabes? Le hago la continuación a Jacobo, lo que decía, bueno, la probabilidad, si tú haces todo tu proceso bien en la EB5, ¿cuál es la probabilidad que te la acepten? O sea, dejando de lado todo lo que está sucediendo, pero si tú haces tu proceso bien, deberías de aprobarlo sin ningún problema, ¿no? Sí, los dos, la área que hemos visto problemas es donde no documentaron bien de dónde proviene el dinero. Entonces, obviamente tú no, si el periodo más o menos de que esté pendiente es 24 meses, quizás no te das cuenta por esos 24 meses hasta que inmigración empieza a tomar la decisión en la I-526. Por eso hay que trabajar con un buen profesional para tratar de asegurarse de que hay suficiente sustento, obviamente, de esa aplicación. Por ejemplo, hace poco tuve que sustentar o como una persona que había recibido dividendos de una compañía ecuatoriana, cómo esos dividendos se fueron otorgando. Y en ese caso, por ejemplo, tuve que comprobar que el familiar, el padre, habría comprado la compañía en Ecuador en 1993 y a cuánto la compró y de dónde sacó el dinero para comprarla. Porque lo que ellos estaban cuestionando es, bueno, y si tú tenías este número de acciones, ¿quién te lo dio? ¿Cuánto pagaste? ¿Cómo lo adquiriste? Ok, fue un regalo de mi padre. ¿Y cuándo tu padre compró la compañía para adquirirlo? ¿Y cuánto pagó? Entonces tuvimos que regresar hasta 1993, pero lo pudimos hacer, obviamente, y la aprobaron. Ok. Una pregunta que me hacen, los 2 años de residencia, o sea, digamos que los 2 años de residencia temporal cuentan para los 5 años necesarios para aplicar a la nacionalidad americana. Sí. Después me colocan si el que en la E2, el que invierte debe trabajar en el negocio, sí. Hay casos donde pueden tomar un rol ejecutivo, eso es lo que nosotros hacemos con el caso de Plan B. Y sigo con Ana, que hiciste algunas preguntas, ¿cuál es el costo de los distintos proyectos? Yo te diría que nosotros manejamos franquicias, tenemos más de 550. Tenemos franquicias de $50,000, pero tenemos franquicias de $50,000 y tenemos franquicias de $1 millón. Lo que vemos es que hay un monto por el cual, en el caso de la E2, los consulados se sienten más cómodos. Y yo te diría que esos montos arrancan 150, 180,000 hacia arriba. Entonces, menos de eso es difícil porque no está bien visto, cuestiona mucho más, entonces pones un poco más en riesgo lo que podría ser el caso. No hay un monto mínimo en ley como puede haber en el caso del EB5. Entonces, cuando me dice Globo Franchise, ¿cuánto cuesta? Yo te diría que piensa, yo siempre digo, el sweet spot de nuestros clientes y de lo que nosotros vemos está entre 180 y 300. Y ahí, o sea, puede ser cualquier cosa in between. Hay gente que nos dice, mira, Jorge, lo que tengo son 200, entonces nada más buscamos cosas de 200
y hay muchos conceptos de 200. No estamos limitados y no decimos tienes que tener tanto para poderlo hacer. Ok. Bueno, Ramiro, creo que me preguntaste sobre, pregunta sobre cuándo podría ser reactivado el programa EB5 a través de centros regionales. Un poco lo que dijo John, ¿sabes? No se sabe. Se puede llegar al extremo de que sean 2 años. John. Bueno, la mayoría de las personas estamos ahora apostando o rezando, no sé cuál decirte, que sea en septiembre, porque obviamente hay negociaciones de tratar de introducirlo sin tener todo el soporte del Congreso, porque hay opositores a la EB5 Centro Regional de los dos partidos. Entonces, obviamente, en septiembre yo creo vamos a darnos cuenta si la reautorizaron. También hay planes de introducir legislación de por lo menos proteger a los que ya habían metido la I-526 o ya habían conseguido aprobación de la I-526 para que los protejan bajo la sección del centro regional, porque esas personas pueden ser afectadas si no renuevan el centro regional. Lo que yo diría es que si una persona está contemplando hacer una inversión por centro regional en este momento, sí, yo diría que no la haga, porque en mi opinión esa I-526 no va a ser ni siquiera aceptada. Hoy en día no va a ser aceptada. Obviamente, si está pensando hacerlo y no quiere arriesgarse a hacerlo en una EB5 directo, tendría que esperar hasta que la renueven para poder meter una aplicación bajo centro regional. Hoy día, tu recomendación, en caso de hacer alguna EB5, debería ser una EB5 directa. Sin duda. Okay. Sin duda. Y Alejandra, quisiera, bueno, Alejandra, no sé si contestaste que quisieras tener un contacto y Alejandra quiere tener una reunión contigo, después nosotros hacemos el enlace. El enlace, no te preocupes. El que lo desee también nos contacta y nosotros hacemos el enlace con John. Pablo nos hace una explicación. Se ve que Pablo ha estudiado el tema de las EB5. Yo no se fue tanto al detalle, pero sí, 7% por país, 10.000 visas al año, todo eso es así. Él sabe de eso. Yo hice un litigio acerca de eso, de tratar de excluir, y está en apelación y bueno, estamos decidiendo qué hacer más. Pero yo hice un litigio porque yo represento a muchos inversionistas chinos y Pablo debe saber que los más afectados por esos límites de países son los chinos. Y hicimos un litigio para tratar de excluir que contaran a los esposos y hijos, porque esos salen y son deducidos del límite de las 10.000 visas que dan por EB5 por año. Ahí sí hay un límite anual. Especialmente ahorita que no hay centro regional, para serte sincero, yo creo que se van a abrir muchísimo los números, especialmente si no reafirman el centro regional, porque el 97% de las aplicaciones pendientes son centro regional. El mínimo son directos. Y la otra cuestión que diría simplemente es, obviamente, los que nos están viendo son la mayoría de Latinoamérica, no tienen esos cupos por países. Entonces, obviamente, generalmente ellos van más rápido que los países de China, Vietnam o India. Y esa es un poco la pregunta de Pablo, que era si por ejemplo, Argentina, él es argentino, por lo que entiendo, llenó su cupo, ¿no? La realidad es que... o sea, en los números, no he visto los números generalmente de los países latinoamericanos. El que más ha sometido en términos de los números publicados ha sido Brasil. No creo que los números de Latinoamérica lleguen a poder ser suscribidos como son los países asiáticos, ¿no? Mira, Mariano nos hace esta pregunta y dice: ya envié mi solicitud de la I-526 directa. Quería consultarle si podría ahora presentar una E2 para lograr mudarme a Estados Unidos antes de la aprobación de la I-526. Sí, no hay ninguna, ponte a pensar de que una persona invierte $500,000, puede comprobar que va a crear los 10 trabajos directos. Todos esos factores también podrían ser
precisamente efectivos para comprobar de que tienes todos los requerimientos de una E2. La única variante es obviamente, de que si en la EB5 presentaste que eres dueño de menos de un 50% de la entidad, porque en la EB5 no puedes ser dueño de un 10%, mientras que el $500,000 cree los 10 trabajos, no hay ningún problema. En una E2 vas a tener que comprobar que tienes ciertos porcentajes de ser dueño de la entidad, ¿no? Nos preguntan a nosotros cuánto cobran ustedes por el servicio de inversión en la E2. Bueno, les podemos explicar, yo creo que eso es una llamada un poquito más particular, pero les explico un poco en el caso de Globo Franchise y es similar en el de Plan B, pero nosotros somos brokers certificados de franquicia en los Estados Unidos. Es como brokers, piénsenlo como brokers de real estate, de bienes raíces. Entonces, ya cuando tú compras una franquicia, tú pagas lo que se llama un franchise fee, un fee de entrada. Y ese fee de entrada no es negociable con la franquicia. Pero nosotros como broker certificado sí tenemos un porcentaje de ese fee de entrada. Entonces, si ustedes van directo con la franquicia o van con nosotros, es el mismo costo. O sea, el servicio nuestro no necesariamente les encarece el proceso de la franquicia. Como ven, hoy yo no hablé de ninguna franquicia en particular, porque nuestro proceso es más identificar cuál es la que mejor se adapta a cada uno de los clientes y después presentar opciones en base a eso. No decir, no nos van a ver en Globofran vendiendo una franquicia en particular, sino lo que estamos buscando es más una solución al cliente que tenga la medida. Ok, tengo todavía, como decía, muchas preguntas. Pero bueno, cierro un poco con cierro un poco con una interesante, que estamos ya en la última y viene otra vez de Marcelo, y disculpen el resto, pero por horas de tiempo quiero ser juicioso con John. Y dice: ¿hay posibilidades de que el gobierno acepte dinero que resulte de ganancias provenientes de las inversiones en criptomonedas? Tremenda pregunta. Va a haber, yo creo que yo conozco de situaciones donde las han negado, y lo más probable es que llegue al litigio. ¿Por qué? Porque determinar quién es el dueño de lo que se llama el wallet, que es por cuestiones de computarizadas, encriptas, etcétera, hay veces difícil determinar quién es el dueño como individuo, ¿no? Entonces, Inmigración ha negado algunos casos diciendo de que no se comprobó de quién es el dinero. Ok, y entonces, pero ahora con la tendencia y todo lo que está pasando, yo me imagino que va a haber muchas más transacciones que vienen sobre estos temas de criptomonedas. Estoy de acuerdo. Lo que habría que determinar es trabajar de nuevo con el cliente para corroborar cuánto fue la inversión inicial que se compró, digamos de Bitcoin, cuánto compré, de dónde salió el dinero que yo compré, y que esa cuenta que abrí con Bitcoin es mía, para entonces poder corroborar de que cuando se fue acumulando y la llegué a vender para convertirlo en dólares para poder hacer la inversión, es mía. Perfecto. Bueno, con eso de alguna manera cerramos. Les invito, los que quieran conocer un poco más, en globofran.com hay una sección de videos, tenemos muchos. Vamos a estar publicando este seminario en esa sección en los próximos días. Para el que no pudo verla completa, pueden escribirnos a oportunidad@globofran.com, seguirnos en las redes. Igual nos pueden escribir si necesitan algún contacto con John. Ya algunos de ustedes dijeron que querían ser, los que no lograron y lo quieren hacer, mándenos un correo electrónico y nos escriben. Nuestro equipo con gusto va a hacer las introducciones. John, muchísimas gracias, muy interesante. Yo aprendí un montón esta noche de nuevo, y bueno, fue un placer tenerte con nosotros y espero que nos puedas acompañar en un futuro próximo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Jorge, gracias a todo el mundo, y gracias por presentar este punto muy importante. Hasta luego. Gracias a todos por participar. Hasta luego.